La carrera espacial fue uno de los mayores sucesos de la Guerra Fría, no precisamente por ser uno que cobrase la vida de cientos de vidas inocentes, sino por el gran avance tecnológico que este creó, comenzando desde el lanzamiento del primer satélite por parte de la Unión Soviética hasta la supuesta llegada del hombre a la Luna por los Estados Unidos de América. Estos eventos fueron los que más dieron de hablar a lo largo del resto del siglo XX e inclusive de nuestros propios días. Pero, ¿qué hubiera pasado si aquel último evento cambiaba? ¿Y si la Unión Soviética era la nación que llegaba a la Luna? Para comenzar a crear una hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido, primero hay que remontarse a las bases de aquellos momentos, es decir, las tensiones internacionales. Como todos sabemos, la Guerra Fría fue uno de los conflictos más largos de la historia humana. Por ello, necesitamos remontarnos al comienzo del todo, justo en el momento en el que la Segunda Guerra Mundial se dio por terminada. Luego de que los alemanes se rindiesen ante las tropas aliadas, muchos de los científicos alemanes que habían trabajado tanto en el proyecto nuclear como en el espacial fueron reubicados en los proyectos norteamericanos de esta misma índole. Y es en este momento en el que la historia cambia. A diferencia de lo que hicieron los estadounidenses, los soviéticos no aprovecharon del todo esta oportunidad dado el rencor que les tenían por las masacres de la guerra. Pero aquí es cuando el Kremlin podría tomar una decisión extraoficial bajo la autorización de Stalin, inclusive tal vez sin ella: el uso de los científicos germanos para su proyecto espacial. Con aquel plan en mente, los rusos comenzarían a ofrecer a todos los alemanes que pudieran aportar a la causa, ya fuese relacionado con el tema del espacio o no, protección y un trabajo, ganando de esta manera el control de muchas de las cabecillas científicas del Tercer Reich, las cuales terminarían por ganar una gran importancia en los próximos años, pero que, por aquellos momentos, simplemente servirían como asesores y trabajadores de la Nación Roja. Uno de aquellos científicos sería Wernher von Braun, una de las mentes más importantes alemanas. La única diferencia con los casos anteriores es que posiblemente él sería obligado en primera instancia, inclusive secuestrado, dado a que los aliados también lo querían dado el desarrollo que él y su equipo habían realizado durante la guerra. Una vez que la segunda mitad de la década de los 50 empezase, la carrera espacial comenzaría a tener su mayor auge con la creación de la NASA como la competencia del programa espacial soviético. Sin embargo, el primer paso que verdaderamente comenzó con todo fue el lanzamiento del primer satélite al espacio por parte de la Unión Soviética, el Sputnik 1. Meses después de aquel primer lanzamiento, nuevamente los soviéticos lanzarían a un segundo satélite, solo que a diferencia de la primera vez, este nuevo artefacto sería mandado junto con una Khan de nombre Laika, la cual se volvería en el primer ser vivo en ver el espacio. Con estas acciones, la Unión Soviética se convertiría en la primera nación en el mundo en visitar el espacio, cosa que comenzaría a presionar a la NASA y al propio gobierno norteamericano, el cual, para no quedarse atrás en la competencia, comenzaría a aumentar los niveles de espionaje dentro de las bases científicas de su rival. Como resultado de estos esfuerzos, los Estados Unidos lograrían mandar a su propio satélite al espacio a finales de ese mismo año, tiempo antes de lo que se estaba esperando en un inicio. Durante un lapso de 2 a 3 años, ambas superpotencias seguirían mandando nuevos satélites y, en el caso de los Estados Unidos, el primer lanzamiento de un satélite de comunicaciones. Pero todo cambiaría en el año de 1961. En este año, la Unión Soviética lograría enviar al primer hombre al espacio por más de 2 horas, todo a mediados de febrero gracias a las aportaciones alemanas en el proyecto, en especial gracias a Braun. Una vez que Yuri Gagarin, el hombre que había viajado al espacio, volviese de su viaje, la Unión Soviética celebraría aquel logro de manera nacional. A su vez, el Partido de la Nación le otorgaría un mayor soporte al programa espacial que se encontraba en uno de sus mayores auges de existencia.
todo lo contrario a los americanos, que cada vez se frustraban más y más al no haber obtenido tantos logros como su rival. Durante este periodo, los norteamericanos comenzaron a perder la fe en las acciones de su programa espacial, por lo que, para remediar esta situación, el presidente que hace tan solo un mes había llegado al poder, es decir, John F. Kennedy, decidió efectuar el proyecto más ambicioso hasta ese entonces, llegar a la Luna. Con aquel proyecto en mente, los Estados Unidos lograron poner en marcha la Operación Apolo, una con la que se esperaba aterrizar a la Luna durante aquella década y que nuevamente traería la esperanza a los norteamericanos, impulsada aún más luego de que, a pesar de no haber sido los primeros en mandar una cápsula a la Luna, fueron los primeros en hacerlo a Marte. En respuesta a las acciones americanas, la Unión Soviética cometería su siguiente gran paso: mandar a una mujer al espacio. La misión terminó por ser un rotundo éxito. Sin embargo, lo que desconocía el Kremlin para ese entonces era sobre el avance del Apolo respecto a una posible llegada del hombre a la Luna, que no era muy poco que digamos. Aquella situación les daría un gran auge de confianza por los años venideros, al menos hasta el comienzo de la última mitad de la década, en cuando los espías rusos lograrían capturar no solo la información del progreso americano, sino también la tecnología que estaban empleando. Finalmente, luego de muchos fracasos que algunos llegaron a cobrar la vida de algunos cosmonautas, la Unión Soviética mandaría al primer hombre a la Luna en diciembre de 1968, siendo nuevamente Yuri Gagarin el hombre a marcar dicho logro para la humanidad y para su nación. Con su regreso a la Tierra, nuevamente la Unión Soviética celebraría la gran victoria que habían tenido en la carrera. Inclusive, aquel día llegaría a ser marcado como una celebración nacional. Por parte de los Estados Unidos, luego del fracaso del objetivo principal del Apolo, el gobierno norteamericano disminuiría el presupuesto dirigido hacia la NASA, imposibilitándole una operación espacial a una gran escala para solo ser capaces de destinar sus presupuestos hacia ámbitos terrestres. Regresando con los soviéticos, luego de la llegada del hombre a la Luna, el Kremlin decidió retirar una parte del presupuesto base del programa soviético espacial a la hora de estar ondeando la bandera roja con la hoz y el martillo en el espacio exterior. Por fin lo habían logrado. Por fin habían ganado la carrera espacial con los pocos recursos que contaban a comparación de los norteamericanos. Todo gracias a la inclusión de científicos alemanes y a cuestión de esfuerzo. Por las calles, los civiles gritaban eufóricos mientras un nuevo amanecer nacía, uno esperanzador.